Hola, soy Fastech. Presentaré el ejemplo de aplicación real de EciServo. La siguiente es la máquina dispensadora LC. LC significa cristal líquido. Se necesitan dos vasos para fabricar los paneles LCD que se utilizan para este televisor y monitor. Es el panel TFT a la izquierda y el filtro de color a la derecha. Se deja caer una cierta cantidad de cristal líquido sobre el panel TFT como se muestra en la imagen. Se aplica pegamento al filtro de color como se muestra en la imagen. Y luego, la parte donde se deja caer el cristal líquido en este panel se une al filtro de color de la derecha. Cuando se unen, el TFT es esta parte, el filtro de color es esta parte, y esta es el pegamento, y esta parte roja es el cristal líquido. Y cuando se adhiere, este cristal líquido se propaga rápidamente. Por ejemplo, cuando presiona el panel con la mano sobre el televisor, es decir, cuando presiona el cristal líquido, la parte presionada cambia de color. La razón por la que cambia el color es que el cristal líquido es líquido, por lo que cuando se presiona, el cristal líquido se escapa al otro lado y la cantidad de cristal líquido cambia en la parte presionada, lo que hace que el color cambie. Para que este volumen de cristal líquido sea constante, esta caída debe ser constante. En otras palabras, es un proceso muy importante que determina la calidad del color del panel LCD en función de la precisión y uniformidad, o cuantitativa, de que se dispense este cristal líquido. Por lo tanto, el codificador de 32,000 ppr, que tiene la mayor precisión en EciServo, también se aplica a esta máquina para aumentar la precisión de la dispensación de cristal líquido. Si se aplica un motor paso a paso de 5 fases o un motor paso a paso de circuito cerrado de otra empresa a esta dispensación de cristal líquido, la precisión de la posición no es constante, por lo que es imposible desechar una cierta cantidad de cristal líquido. Además, para unir el panel y el filtro de color, el pegamento debe aplicarse uniformemente al filtro de color. Si este pegamento se aplica más de un lado y menos de un lado como ves, la parte aplicada no es recta, se aplica como una serpiente. En este caso, el área en la que se coloca el cristal líquido cambia, la cantidad cambia cuando cambia el área y el color cambia cuando cambia la cantidad. En otras palabras, la dispensación constante de cristal líquido y la aplicación uniforme de pegamento son clave para mejorar la calidad del color de la pantalla LCD. Desde la conclusión, en el pasado, usé un EciServo al dispensar este cristal líquido. Para soltar este cristal líquido, desde la perspectiva del eje del motor, es necesario pasar a un paso corto de alta velocidad. Sin embargo, si utiliza un servo de K en este momento, existe una alta posibilidad de sobreimpulso. Debido al sobreimpulso, la cantidad de cristal líquido no se distribuyó de manera uniforme, y el ingeniero se vio obligado a ajustar la ganancia cada vez, y el trabajo engorroso y laborioso continuó. Sin embargo, si usa Fastech EciServo, por supuesto, el motor paso a paso se sobrepasará, pero la cantidad es menor que la del EciServo. Además, no se requiere ajuste de ganancia. Por otro lado, dado que la cantidad de EciServo no es constante y varía según el ajuste de ganancia, propusimos aplicar el EciServo. Pero debido a la percepción general del cliente de que tampoco podía ser un motor paso a paso cuando el EciServo no estaba disponible, tomó un año sugerir y hacer una prueba para reemplazar de EciServo a EciServo. Esta es la máquina dispensadora de cristal líquido real. Tomó un año tener la oportunidad de probar el EciServo, pero después de que los ingenieros realmente probaron el EciServo, el servo de K que estaba en toda la máquina podría ser reemplazado por el EciServo de una vez. El cristal líquido real está en esta parte que puede ver en la imagen, y puede ver que el EciServo está instalado aquí. Expliqué anteriormente que el pegamento debe aplicarse al filtro de color con regularidad. En este caso, es necesario utilizar un sensor láser para controlar que el espacio entre el panel y la dispensación sea constante. Esta máquina que se muestra en la imagen es la máquina que controla el espacio entre la boquilla y el panel a través de un sensor láser. Para dispensar una cierta cantidad, la distancia entre el filtro de color y la boquilla debe ser siempre constante. En otras palabras, dado que es necesario controlar el espacio para mantener constante la distancia entre la boquilla y el panel, se aplica un sensor láser costoso a esta parte. El filtro de color parece plano en la superficie, pero en realidad es curvo. La boquilla debe mantener la altura entre el filtro de color doblado y aplicar el pegamento siguiendo el espacio. Ese espacio es de 50 micrones. Por ejemplo, si la distancia entre la boquilla y el panel es de 100 micrones, debe mover 50 micrones a la vez.
Si este espaciado no es constante, como 50 micrones, si la distancia está muy alejada, el pegamento se aplicará menos. O se aplicará más si se aplica más cerca. Esto significa que la distancia entre la boquilla y el panel es siempre constante para poder aplicar este pegamento de manera uniforme. Por ejemplo, si su objetivo es mantener un espacio de 50 micrones y la boquilla está a 60 micrones de distancia del panel, debe bajar la boquilla 10 micrones. Cuando se le ordena así, EciServo baja exactamente 10 micrones. Además, si la boquilla está a 40 micrones de distancia del panel, debe cambiar la dirección del motor porque debe elevar la boquilla 10 micrones. Incluso cuando cambia la dirección, el EciServo sube exactamente 10 micrones. Sin embargo, en el caso de un motor paso a paso de 5 fases o un motor paso a paso de circuito cerrado de otra empresa, la precisión de la posición y la pérdida de movimiento no son buenas, por lo que hay momentos en los que llega exactamente a 10 micrones y, a veces, hay momentos en los que no es así, por lo que incluso el recubrimiento es imposible. En el caso de los servos de K, por supuesto, la precisión de la posición y la pérdida de movimiento son buenas, pero la posibilidad de sobreimpulso es alta, por lo que si se produce un sobreimpulso y el motor se mueve demasiado, es posible que el pegamento no se aplique de manera uniforme. Incluso existe el riesgo de dañar paneles costosos al entrar en contacto con las boquillas y los paneles. El gráfico que ve es la medida de la respuesta del EciServo y el motor paso a paso cuando el EciServo y el motor paso a paso suben y bajan 10 micrones en las mismas condiciones. Como antes, la boquilla no se controló siguiendo la distancia desde el panel, pero esta vez, 10 micrones estaban solo arriba y abajo en una posición fija para ver la diferencia en la respuesta entre el servo de K y el motor paso a paso. Si miras el gráfico rojo es un servo AC. En el mismo caso de operación arriba-abajo de 10 micrones, el servo de K sube y baja 3 veces al mismo tiempo. Por supuesto, hay un ajuste de ganancia, pero si aumenta la ganancia, existe la posibilidad de que el vidrio se dañe debido a un sobreimpulso. Para que el servo de K se mueva sin sobrepasar, no se puede aumentar la ganancia, lo que resultará en una respuesta lenta, por lo que no es posible subir y bajar rápidamente. En comparación, EciServo sube y baja 9 veces sin sobrepasar al mismo tiempo. Si usa EciServo, significa que la velocidad de la máquina se calcula para aumentar 3 veces. Por ejemplo, si la velocidad a la que se dispensa el pegamento es de 100 mm/s, se moverá 100 mm durante un segundo, y si usa un servo de K, el control de espacio, es decir, arriba y abajo se realiza 3 veces, por lo que el punto a corregir será una vez cada 33,3 mm. Sin embargo, dado que EciServo hace este movimiento hacia arriba y hacia abajo 9 veces al mismo tiempo, agregará 3 veces incluso entre 33,3 mm. Si el EciServo se usa incluso dentro de los mismos 100 mm, debido a la respuesta que elimina el sobreimpulso, la respuesta tardía se calibrará escasamente como antes. Si hay otro punto doblado del vidrio en el medio, la respuesta será más lenta para compensar el espacio. Entonces, ¿qué sucede si aumenta esta velocidad en 300 mm/s, es decir, triplica la velocidad de dispensación? Debido a que EciServo sube y baja 9 veces, como resultado, corregirá la posición de la misma manera que lo hizo el servo hace 3 veces. Esto significa que la velocidad de la máquina se triplica. En otras palabras, al cambiar un motor, ha triplicado la velocidad de la máquina, aumentando la productividad real de la máquina en 3 veces. En otras palabras, hay muchas máquinas en las que EciServo puede funcionar más alto que el servo de K si el motor está bien seleccionado de acuerdo con la máquina. Presentaré un pequeño actuador como siguiente ejemplo de aplicación. En el caso de los actuadores pequeños, hay muchos movimientos de paso corto de alta velocidad que se mueven distancias cortas a alta velocidad, que es la ventaja de los motores paso a paso. Y es suficiente aplicar EciServos en lugar de servos AC. Por lo tanto, es un mercado eficaz en términos de rentabilidad. Como se mostró anteriormente, en el caso de un actuador pequeño, no se puede usar todo el par del servo de K porque la distancia de movimiento es corta. Y es una aplicación que puede aprovechar un motor paso a paso sin características de oscilación en la posición de destino. Por lo tanto, en el pasado, se usaban principalmente servos de K, pero muchos clientes que conocen las ventajas de los motores paso a paso usan EciServo.
Por último, le mostraré ejemplos que ECIServo realmente aplicó a una pequeña etapa de precisión. Este es el escenario Suruga Saki Konyo de Japón que se utiliza para equipos de alineación de módulos de cámara. Puede ver que se aplica ECIServo. Además de los escenarios japoneses, puede ver que ECIServo se ha aplicado al escenario Mentor, una pequeña empresa coreana de escenarios de precisión. Puede ver que el ECIServo de Fastech se aplica a la pequeña etapa de precisión de Taiwán en lugar del motor estándar. En otras palabras, hay muchas aplicaciones en las que ECIServo puede superar al motor paso a paso de otra compañía, el motor paso a paso de 5 fases y el servo de casi selecciona bien el motor de acuerdo con la máquina. En el sitio web de Fastech www.fastechmotions.com puede descargar materiales relacionados con el producto, como catálogos, manuales, dibujos y ver vídeos de demostración y seminarios web. Además, si busca Fastech en YouTube, puede ver más de 100 vídeos de demostraciones y seminarios web. Gracias por escuchar.